Bien, jóvenes, vamos a empezar nueva unidad que es la U2, unidad 2. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere la unidad 2? Es sobre la recta. Aquí le voy a poner la recta. ¿Sí? Bien, ¿qué es la recta? Porque nosotros vamos a tener rectas geométricas y rectas analíticas. Por ejemplo, una recta geométrica genera una recta analítica. Lo contrario, una recta analítica genera una recta geométrica. Es decir, por ejemplo, ustedes en primer año les daban una ecuación de primer grado, por decirlo así, con dos variables, 3x más 2y menos 3 igual a 0, ¿sí? Y luego les decían, a ver, dada esta ecuación de primer grado, van a generar una recta geométrica, es decir, les decían que graficaran. Vamos, por decirlo así, que esta fuera la gráfica. Entonces, eso quiere decir que una recta, ¿sí?, analítica, genera una recta geométrica. Y viceversa, una recta geométrica genera una recta analítica. ¿Sí? Entonces ustedes en primer año o en secundaria, a ustedes les daban rectas analíticas y siempre generaban una recta geométrica. Ahora, jóvenes, en geometría analítica, yo les voy a dar la recta geométrica y a partir de esa recta geométrica ustedes van a generar la recta analítica, que es de lo que se trata, ¿sí? Entonces todo esto, jóvenes, ya ustedes van a checar en sus propios apuntes, ¿sí? Hay diferentes fórmulas para obtener la recta analítica. Y esas diferentes fórmulas van a estar en función a qué datos tienen. Por ejemplo, una primera fórmula sería la de punto pendiente. Bueno, ¿y cuándo van a tener ustedes un punto pendiente? Bueno, cuando en las características de la recta geométrica, ¿sí?, les dan un punto y la propia recta, ¿sí? Es decir, les genera un punto XY y la recta, ¿sí? Entonces, para poder obtener la ecuación de esta recta, dadas esas condiciones de punto, ¿sí?, pendiente, o sea, la pendiente es la propia forma que tiene la recta, ¿sí? La fórmula va a ser y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde y subíndice 1 y x subíndice 1 son coordenadas del punto dado, ¿sí?, de este punto. La pendiente, bueno, es la que van a tener ustedes de acuerdo a esa recta. Y la variable y la variable x que no tiene subíndice, es decir, que no tienen los numeritos chiquitos, ¿sí?, esos son variables de la ecuación. Esas pasan tal y como están, ¿sí? Entonces, jóvenes, si a ustedes les dan un punto y una pendiente o una inclinación de una recta, entonces la fórmula que van a utilizar va a ser esta, de punto pendiente, ¿sí? Otra forma sería la de pendiente ordenada en el origen. ¿Y qué características geométricas tiene la
tiene esta pendiente ordenada en el origen? Bueno, que el origen de la recta va a estar a una distancia del eje del origen sobre el eje Y. Por ejemplo, a lo largo del eje Y puede estar el origen y tendrá una pendiente, ¿sí? Entonces, a esta distancia que hay de aquí a aquí, del origen al punto, se le llama ordenada y se representa con la letra B. ¿Y cuál es la fórmula, jóvenes? Bueno, la fórmula para encontrar la ecuación de esta recta sería Y es igual a mx más b. Bien. ¿Dónde, jóvenes, x y y que no tienen su índice son variables de la ecuación? ¿Sí? M es la propia pendiente y B es la ordenada, ¿sí? Entonces por eso se llama pendiente ordenada en el origen. O el origen de la recta es la ordenada, ¿sí? Entonces esa sería otra fórmula, ¿sí? Una tercera fórmula sería por ejemplo, la cartesiana. La cartesiana. Cartesiana. ¿Y qué características tiene la cartesiana? Bueno, la fórmula es y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Todo esto multiplicado por x menos x1. ¿Sí? ¿Y qué características tiene la cartesiana, jóvenes? Bueno, que vamos a tener el plano cartesiano y se van a dar dos puntos. Por decirlo así, voy a poner aquí un punto, aquí otro punto. Punto 1 y punto 2 y la recta que determina. Entonces, cuando a nosotros nos piden la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, entonces la fórmula ¿cuál va a ser? Va a ser esta, ¿sí? Entonces las características de esta ecuación sería precisamente de que se dan dos puntos, ¿sí? Y a esa se le llama la cartesiana, ¿sí? La cartesiana que está determinada por dos puntos. Ahora hay otra, la reducida, así, reducida. El nombre está todavía más largo, ¿sí? Pero le vamos a poner la reducida. ¿Y qué características tiene o cuál es su ecuación? Su fórmula sería x sobre a más y sobre b. Esto es igual a 1. ¿Y qué característica tiene? Bueno, de que uno de los puntos de la recta está sobre el eje X, que se llama abscisa, y otro sobre el eje Y, que se llama ordenada. Entonces, esta es la recta. Esta sería la recta. Entonces, la reducida, jóvenes, al igual que la cartesiana, se dan dos puntos, ¿sí? Esos puntos, uno está sobre el eje Y otro está sobre el eje X. El punto sobre el eje Y, la distancia es la ordenada, y sobre el eje X, la distancia se le llama abscisa del punto dado, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro formas diferentes de la ecuación de la recta, ¿sí? Que son punto pendiente ordenada en el origen, o sea, serían las fórmulas, punto pendiente ordenada en el origen, la cartesiana, ¿sí? Y la
reducida, ¿sí? Y todas estas nos generan, bueno, estas gráficas que tenemos aquí, ¿sí? Estas diferentes formas. Bien, todo eso, jóvenes, nos va a llevar a obtener la ecuación general. O sea, todo esto, a la hora de sustituir, siempre vamos a tratar de llegar a la ecuación general. ¿Y cuál es la ecuación general de la recta? La ecuación general es AX más BY más C igual a 0. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tratar de hacer que nuestra fórmula al final nos quede de esa forma. Un ejemplo, este sería la forma general. Y un ejemplo en lo particular pudiera ser A, B y C son coeficientes. Son valores numéricos, por decirlo así, puede ser 2x más 7y más 4 igual a 0. Ya es un ejemplo en lo particular. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula de punto pendiente, al final tenemos que expresarla de esta forma. Primero el término en X, luego el término en Y y luego el término independiente. Otra de las cuestiones, jóvenes, que a lo largo del ejemplo, de los ejemplos que hagamos, se nos va a ir presentando, pero a mí no me gusta que el primer término de la ecuación sea negativo, ni tampoco expresar términos en decimales o términos más bien coeficientes decimales ni fraccionarios, todo con entero. Ya si no se puede, bueno, pues se deja como una fracción, ¿sí? A ver bien, entonces, dado lo que es la teoría, vamos a hacer un ejemplo donde tengamos que emplear alguna fórmula o algunas fórmulas de las que acabamos de escribir, ¿sí? Por ejemplo, a ver, lo voy a escribir, pero la verdad está muy pequeñito el pizarrón que tengo, ¿sí? Pero voy a hacer la letra pequeña, ¿sí? Dice, calcular la ecuación de la recta, calcular la ecuación de la recta, que pasa por el punto, P, a ver, permítanme, como que ya no quiso escribir ese, que pasa por el punto P, da igual, 4,2, y tiene como pendiente, M igual a 1. Dice aquí, graficar. Siempre, jóvenes, siempre hay que graficar. Ese sería el encabezado de nuestro problema, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos como dato un punto y tenemos una pendiente. ¿Cuál vamos a utilizar de las 4 diferentes formas de la ecuación de la recta? Pues lógicamente que punto pendiente, ¿verdad? Punto pendiente, en el cual la fórmula, ¿cuál es? La de punto pendiente, sería la fórmula, sería y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Ve? Para poder utilizar esta fórmula, jóvenes, nosotros debemos de conocer y1
x1 y la pendiente. Y pues todo conocemos, ¿no? Porque y1 y x1 son las coordenadas del punto dado. La pendiente ya no la están proporcionando, entonces por lo tanto, pues tenemos todos los datos, ya podemos ya calcular, ¿verdad? Bien, entonces vamos a sustituir en la fórmula los datos que tenemos. A ver, y es variable de la ecuación, pasa tal y como está. Es decir, así, y. Menos y1. ¿Y quién nos genera y1? La coordenada del punto dado es 2, ¿verdad? Es 2, porque este es x y y. Y luego, esto es igual a m, pero m ¿cuánto vale? Vale 1 por x menos x1. x1, que tiene subíndice, son las coordenadas del punto dado, que vale 4. Ahí está sustituido, jóvenes. Ya lo que sigue es obtener la ecuación de la recta. Es decir, a ver, vamos a empezar. Miren, y menos 2 la vamos a pasar tal y como está, así. Y esto va a ser igual. Ahora nos dice que el 1 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. A ver, sería 1 por x es x. Y luego más por más da más, ahí está. Luego más por menos da menos. 1 por 4, 4. ¿Sí? Entonces, ya hemos multiplicado el 1 por todo lo que está adentro. Ahora lo que sigue, es la ecuación igualarla a 0. Es decir, todo lo que está en el segundo miembro, pasarla a primer miembro con signo contrario. Es decir, los positivos pasan al primer miembro con negativo y los negativos pasan con positivo. Es decir, los términos jóvenes que cambian de miembro cambian con la condición que se les cambie el signo. Por ejemplo, esta y menos 2 debe estar en el primer miembro. Como no se cambia, no se mueve, permanece con todo y signo. Así. Ahora, este más x lo vamos a pasar a este lado con menos x. Y este menos 4 pasa a este lado con más 4. Y ahora sí, igual a 0. Bien. Jóvenes, para que no se pierdan. Cuando yo hablo de primer miembro y segundo miembro, quien hace la diferencia entre primer miembro y segundo miembro es el signo igual. Todo lo que está a la izquierda está en el primer miembro y todo lo que está a la derecha está en el segundo miembro de la ecuación. ¿Sí? Bien. Ahora, jóvenes, lo que sigue es hacer reducción de términos semejantes. Es decir, y menos 2 más 4 más 2 menos x igual a 0. ¿Sí observaron? O sea, este y este son semejantes. Entonces, menos 2 más 4, signos diferentes se restan. Al mayor le quitan el menor y se pone el signo en mayor a 2. ¿Sí? Ahora bien, lo que sigue aquí, jóvenes, lo que sigue es hacer que nuestra ecuación se parezca a la general, lo que les había dicho. Es decir, que sea ax más by más c igual a 0. Y por ejemplo, para empezar, primero debe estar el signo negativo, primero el término en x. Entonces primero ponemos menos x. Luego el término en y, y, más y. Y al último, el c, que es el término independiente, más 2 igual a 0. La ecuación hasta ahí está bien, ¿sí, jóvenes? Pero, yo ya les decía, yo no quiero que el primer término aparezca negativo. Siempre debe aparecer positivo. ¿Y cómo le cambio de negativo a positivo? Multiplicando toda la expresión por menos 1. Es decir,
menos por menos da más. 1 por x, x. Luego, menos por más da menos. 1 por y, y. Y luego, menos por más da menos. 1 por 2, 2. Y esto es igual a 0. Entonces, esa sería la ecuación. Es decir, cuando nosotros multiplicamos cualquier ecuación por menos, lo que indica, jóvenes, es que a todos se les cambia de signo. Los negativos pasan a positivo y los positivos a negativos. Ahí está. Ahí está la ecuación. Entonces, y ahora sí, esta es la ecuación de la recta. ¿Sí? De la recta. Ahora nos falta graficar. Miren, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica. Se pudo haber hecho la gráfica primero, ¿verdad? A ver, localizamos el punto. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto para y? 2. 1, 2. Bueno, ahí está. Y dice que tiene una pendiente 1. Bueno, con pendiente 1, jóvenes, que es la tangente, es caminar una unidad y subir a una unidad. Pero mejor sacamos el ángulo de inclinación. Es decir, miren, para que se nos haga más fácil, ¿sí? Es decir, tangente de teta es igual a la pendiente, ¿sí? Entonces, teta, ¿a qué va a ser igual? A tangente a la menos 1 de la pendiente. Entonces, teta será igual a tangente a la menos 1 de la pendiente. Pero la pendiente, ¿cuánto vale? Vale 1. Esto es igual a 45 grados. ¿Sí? O sea, nomás oprimir tangente de 1 y ya les da el ángulo de 45 grados. Aquí en el punto, jóvenes, hacemos un plano cartesiano pequeñito, medimos los 45 grados y la recta tiene esa inclinación, con una inclinación de 45 grados y una pendiente de 1. ¿Sí? Lo que les decía es caminar uno en X y uno en Y. ¿Verdad? Eso nos indica la pendiente de 45 grados. Bien, joven. Ese sería un problema. A ver, vamos a ver otro problema. ¿Sí? Vamos a ver otro problema. Que al cabo ustedes tienen ahí en sus apuntes más, y además pues lo van a poder escribir atrasando, adelantando el video. Jóvenes, dice, voy a poner el encabezado: calcular la ecuación de la recta que tiene como ordenada b igual a 2 y una pendiente m de 4/5. Dice expresar la ecuación sin coeficientes fraccionarios. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver. Vamos a primero localizar esta recta. Sería, a ver, dice que su origen está en B2. B es ordenada, se mide sobre el eje Y 2 unidades. Aquí está, ¿sí? Entonces, tiene una pendiente de 4/5. Entonces,
Eso nos indica que en X hay que caminar 5 unidades y en Y 4, pero mejor vamos a sacar la inclinación, el ángulo, ¿sí? Como lo hicimos en el anterior. Es decir, tenemos nosotros que tangente de teta es igual a la pendiente, ¿sí? La pendiente vale 4/5. Entonces, de aquí despejamos teta. Teta será igual a tangente a la menos 1 de la pendiente, que esto es igual a tangente a la menos 1 de 4/5. ¿Sí? ¿Y esto a cuánto va a ser igual, jóvenes? Esto va a ser igual a 63 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene? Ustedes ya lo saben, pero se los voy a repetir. Es decir, que para poner tangente a la menos 1, ponen ustedes chip tangente, abren paréntesis y ponen 4 entre 5, cierran el paréntesis y le ponen el signo igual. Y ya les da el ángulo de 63 grados, tantos minutos, tantos segundos. Me interesa nada más los grados, ¿sí? Para poder graficar. A ver, entonces, estos 63 grados, yo me voy al punto donde nace la recta y mido 63 grados. Aproximadamente ahí serían 63 grados. Entonces, jóvenes, este es el ángulo de 63 grados y esta sería la recta, ¿sí? Entonces, ahí está la gráfica, ¿sí? Ahora sí, vamos a calcular la ecuación de la recta. Dice, si nos están dando ordenada y pendiente, entonces, ¿cuál es? Sería pendiente, ordenada en el origen. Pendiente ordenada en el origen. ¿Y cuál es la fórmula? Y es igual a mx más b. Esta es una de las 4 fórmulas que les proporcioné, ¿sí? Para poder utilizar esta fórmula, nosotros necesitamos conocer la pendiente y la ordenada. Y ambas la conocemos. Entonces, ya lo que sigue es empezar a sustituir. Y es variable de posición, pasa tal y como está. Esto va a ser igual a m. M, ¿cuánto vale? Vale 4/5. ¿Sí? 4/5 por x más b. Pero b, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esto, jóvenes, bueno, pues lo que sigue es empezar a igualar a 0. Es decir, todo lo que está en el segundo miembro a partir del signo igual, lo vamos a pasar al primer miembro con signo contrario. Es decir, y vamos a ordenar de una vez. Entonces, primero va la x, ¿no? Sería menos 4/5 de x. Luego la y no cambia, conserva su signo. Y el más 2 pasa a este lado con menos 2 y al otro lado le ponemos el signo igual 0. ¿Sí? Entonces ya ahí estaría la ecuación, pero yo les dije que el término el primer término, el término en x, nunca debe ser expresado, o por lo menos a mí no me gusta que sea expresado con signo negativo. ¿Cómo le hacemos cambio de signo? Multiplicando todo por menos 1, ¿sí? Entonces sería, menos por menos da más, 1 por 4/5 de x, pues lo mismo, ¿no? 4/5 de x. Lo menos por más da menos, 1 por y, y luego menos por menos da más, 2 igual a 0. Eso significa que al multiplicar una cantidad o una ecuación por menos 1, significa cambiarle de signo. Los negativos se hacen positivos y los positivos se hacen negativos. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces, a ver, aquí se me pasó, se hace negativo aquí. ¿Sí? Entonces, quedamos, ahora bien, la ecuación hasta ahí estaría bien, pero resulta, ¿sí? Resulta que, a ver, estoy viendo, no, ya estaba negativo, se hace positivo, o sea, los negativos, positivo, los positivos, negativos, negativo, positivo, ahí está. Ahora les decía
que el problema ya se terminaría hasta aquí, pero la cuestión es que dice aquí sin coeficientes fraccionarios y aquí tenemos una fracción. ¿Cómo podemos quitarle la fracción? Multiplicando todo por el común denominador. En este caso, como solamente hay una fracción, pues el común es el 5. Entonces lo multiplicamos todo por 5. Entonces serían 5 por 4, 20. Es más, voy a hacer el paso por paso. 20 quintos de x. Luego, más por menos da menos, 5y. Y luego, más por más da más, 5 por 2, 10, igual a 0. ¿Sí? Entonces, 20 entre 5 a 4x. Luego, menos 5y más 10 más 10 igual a 0. ¿Ah? Entonces, de hecho, señores, nosotros desde aquí podemos irnos hasta acá, pero lo hice paso por paso, ¿sí? O sea, todo multiplicando por menos 5 sería menos por menos da más, 5 por 4, 20 entre 5 a 4x, pero no, mejor está paso por paso. Esa sería la ecuación de esa recta, ¿sí? Que tiene esas características, 4x menos 5y más 10 igual a 0. Si nosotros queremos comprobar esto, basta con sustituir los términos de las variables de la ecuación, ¿sí? En un punto de la recta. Por ejemplo, aquí este punto tiene como coordenada, es la distancia, es la ordenada b, pero es un punto que tiene como coordenadas que para x 0 y para y 2. Si nosotros sustituimos este punto aquí, sustituir el punto 0,2 en la ecuación, sería 4 por x, pero x vale 0, menos 5 por y, pero y vale 2, más 10 igual a 0. Entonces, 4 por 0, 0. Sería menos 5 por 2, menos 10. Más 10 igual a 0. Y si es cierto o no, menos 10 más 10 es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ese sería otro ejemplo. ¿Verdad? Vamos con otro ejemplo de estos. ¿Sí? De estos. Voy a borrar este. Como les decía en el anterior, ustedes ya lo tienen. ¿Verdad? Y vamos a poner otro ejemplo rápidamente, ya un poco, sería, a ver, lo mismo, voy a poner, dice, graficar y calcular la ecuación de la recta, graficar y calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos puntos A menos 3,1 y por B que serían 5,4. Dice, asimismo, calcular los puntos de intersección con los ejes X, E, Y. ¿Sí? Ahí está. A ver, jóvenes. De acuerdo a eso, haciendo la gráfica, vamos a localizar esos puntos. Aquí sería menos 3, 1.
menos 3, 1, 2, 3, 1. Este sería el punto A. El punto B estaría en 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Este sería el punto B. ¿Sí? Y esta es la recta que determina. Entonces nos están pidiendo que calculemos su ecuación. Por ejemplo, cuando nos dan dos puntos, jóvenes, sin ninguna discusión, sería la cartesiana. Que su fórmula es y1 es igual a y2, y1, x2 menos x1, todo esto por x menos x1. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, a ver, sustituyendo. Mire, los puntos son estos. Yo A lo voy a llamar como punto 1, y B lo voy a llamar como punto 2. ¿Sí? Punto 2. De acuerdo a eso, jóvenes, vemos, a ver, Y es variable de la ecuación, pasa tal y como está, no tiene subíndice. Menos Y1. Y1, ¿cuánto vale? ¿Quién me la genera? El punto 1. Entonces Y1 vale 1. Esto es igual a Y2. ¿Cuánto vale Y2? Me la genera el punto 2. 4. Menos ¿qué? Menos Y1, que vale 1. Todo esto entre X2, que vale 5, menos X1, que vale menos 3. Doble paréntesis, ¿por qué? Porque el menos es de la fórmula y el menos es por la coordenada, ¿sí? Por X menos X1. ¿Y cuánto vale X1? Menos 3. Doble paréntesis, ¿sí? Ahí está. Entonces ya lo que sigue es empezar a hacer operaciones. Primero, quitando paréntesis que estén más al interior, sería, a ver, y menos 1 es igual, a ver, serían 4 menos 1, 3, ¿sí? Aquí, 5, menos por menos da más 3, todo esto por X, menos por menos da más 3, ahí está. Seguimos haciendo operaciones, y menos 1 es igual a 3. 5 más 3, 8 por X más 3. Ahí está. ¿Sí? Seguimos haciendo operaciones. Sería Y menos 1 es igual. 3 octavos multiplica a X y luego al 3. ¿Sí? Entonces, 3 octavos por X es 3 octavos de X. Luego, más por más da más. 3 por 3, 9 octavos. Porque imaginariamente es como que si le ponemos un 1 aquí a y multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Pero esto así lo dejamos. ¿Sí? Ahora, ya que hemos quitado signos de agrupación y todo, ahora lo que sigue es igualar a 0. Empezamos, pero ya de una vez vamos ordenando. Primero va el 3 octavos de X. Como está en el segundo, va a pasar con signo contrario, menos 3 octavos de X, más Y, luego menos 1, y pasa primer miembro con menos 9 octavos, igual a 0. Fíjense bien, el 3 octavos y el 9 octavos que estaban en el segundo miembro, y los dos eran positivos, pasaron negativos, ¿sí? Menos 3 octavos y menos 9 octavos. La Y era positiva, conserva, el menos conserva también, ¿sí? Ahora bien, de aquí sería menos 3 octavos de X más Y. ¿Cuánto es menos 1 menos 9 octavos? ¿Cómo quedamos? Entero con fracción. Multiplicamos el denominador por el entero. 8 por menos 1, menos 8, menos 9, ¿cuánto es? Menos 17 octavos. ¿Sí?
Ahí está. A ver, para los que no entendieron, menos 1 menos 9 octavos se multiplica este por este. Y luego serían 8 por menos 1, menos 8. Menos 9, menos 17 octavos. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Ahora hay que quitarle el denominador. Y hay que quitarle también el signo. ¿Cómo le quitamos el signo? Multiplicando todo por menos 1. Pero para no multiplicar luego por 8, de una vez multiplicamos por menos 8. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, menos por menos da más. 8 por 3, 24 octavos de x. Y luego, menos por más da menos. 8y. Y luego, menos por menos da más. 8 por 17, ¿cuánto nos da, jóvenes? 8 por 17 nos da 7 por 8, 136 octavos igual a 0. ¿Sí? ¿Ya está? Bien. Ahora, jóvenes, aquí, 24 entre 8, ¿cuánto es? A 3x. Menos 8y. Más 136 entre 8 a 17. Y esto es igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de esta recta, ¿sí? 3x menos 8y más 17 igual a 0, ¿sí? Entonces, esa sería la ecuación, pero además nos está pidiendo, jóvenes, nos está pidiendo que calculemos los puntos de intersección, es decir, dónde la recta corta al eje y dónde corta al eje X, ¿sí? Entonces vamos a calcular eso. Voy a borrar la parte de arriba. Es más, esto lo voy a borrar, ¿sí? Y voy a continuar. A ver, le ponemos puntos de intersección. Sección. A ver, jóvenes. De la ecuación 3x menos 8y más 17 igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, ahí voy a darle un valor a la y de 0, ¿sí? Para ver cuánto vale x, ¿sí? Entonces sería si y vale 0, hay que sustituirlo en la ecuación. Sería 3 por 0, no, 3 por x menos 8 por 0 más 17 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto, 8 por 0, 0. Entonces sería 3x más 17 igual a 0. Despejo la x. La x, para que me quede sola, ¿qué le estorba? Le estorba el 3 y le estorba el 17. El 17 lo paso con signo negativo y este que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, ya está calculado. Entonces, el punto de intersección, ¿sí? Va a ser para x menos 17 tercios y para y 0. Si nosotros lo ubicamos aquí en el plano cartesiano, 3, entonces 17 tercios son 5 enteros, 2 tercios. Entonces,
1, pero negativos, ¿verdad? Negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 tercios aquí. Entonces la recta, aquí es el punto de intersección al eje X. ¿Sí? Ahora vamos con el punto de intersección al eje Y. ¿Sí? De la misma ecuación. Ahora, jóvenes, ahora ahora a la X le damos valor de 0 y sustituimos en la ecuación. Serían 3 por 0 menos 8y más 17 igual a 0. Entonces, esto es 0. Entonces, y, ¿a qué va a ser igual? Este pasa a negativo. Y este 8 que está multiplicando pasa dividiendo, pero se lleva el signo, menos 8. ¿Sí? Entonces, y es igual a 17 octavos, porque menos entre menos da más. Entonces, el punto de intersección va a ser para X, ¿cuánto? 0. Y para Y, 17 octavos. ¿Sí? Bien, entonces, pero 17 octavos es igual a 2 enteros, 1 octavo. A ver, nos ubicamos. 2 enteros, aquí estaba y pasa poquito más arriba. Aquí está el otro punto de intersección con el eje Y. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces esa es las diferentes formas de la ecuación de la recta. ¿Sí? Vamos a ver hasta ahí. A ver, 24. No. Bien, entonces así le vamos a dejar por hoy. ¿Sí?